Gracias, Señor Jesús, gracias. Bien, vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Vamos a leer algunas porciones en Romanos capítulo 6. Así es que vamos a buscar en Romanos capítulo 6 el versículo 9 y vamos a leer a partir del versículo 9. Romanos capítulo 6, versículo 9. Y dice así: si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, esta palabra que se encuentra en futuro, viviremos, no significa absolutamente vivir en una eternidad con Cristo, sino que significa que una vez que morimos, nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección y nacemos de nuevo, entonces vivimos con Él. ¿Por qué? Porque cuando nacemos de nuevo, Dios envía el Espíritu de Cristo a nosotros, a nuestros corazones. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, Cristo murió, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así es que dice la Escritura, Cristo murió al pecado de una vez y para siempre. ¿Por qué dice la palabra esto? Porque recuerde que Cristo no conoció pecado, Él no hizo pecado y no se halló en el pecado, sino que en la cruz del Calvario, dice la Escritura en 2 Corintios 5:21, que Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él, a través de ese intercambio divino en la cruz del Calvario, cuando por la fe creemos en la persona divina de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que una vez que Cristo fue hecho pecado, Él pagó todas las deudas del pecado, el juicio de Dios vino sobre Él y cuando Él extendió o cuando Él expresó el hecho de decir consumado es que todo el juicio, toda la culpa, toda la deuda fue cubierta, fue pagada en la cruz y Él terminó. Es decir, se pagó lo que había de ser pagado y quedó saldada la cuenta. Y después él mismo entregó su espíritu. Fue sepultado, 3 días y 3 noches pasaron y él resucitó para nuestra justificación sin relación con el pecado, porque el pecado fue cubierto, fue pagado, fue llevado, fue cargado y la justicia de Dios quedó satisfecha en la cruz del Calvario. Ok, ahora dice, así también nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos en Dios, pero vivos para Dios en Cristo. Debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. La palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí en Romanos, acerca de nosotros también debemos considerarnos muertos. La palabra considerar es la palabra en el griego que tiene que ver con tomar en cuenta o poner en nuestra cuenta. Recuerde que dice la palabra en Romanos 3 que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado de Adán. Todos nacimos pecadores. Así es que en nuestra cuenta no solo estaba el hecho de que teníamos una naturaleza pecaminosa, sino que cada acción pecaminosa fue dejando un saldo negativo en nuestra contra. Toda ofensa ante Dios, toda ofensa ante los hombres, toda ofensa de nuestra vida, de pensamiento, de acción, de dicho, de hecho, toda palabra vana que salió de nuestra boca fue puesta en nuestra cuenta como saldo negativo, como saldo deudor. De tal manera que cuando Cristo vino a nosotros, nuestra cuenta era inmensa. La deuda era inmensa. Nadie puede jactarse de ser más bueno que los demás respecto a Dios. Nadie puede jactarse ni gloriarse de ser más bueno ante Dios que los demás. Porque la cuenta de todos los hombres sin Cristo, que nacen destituidos, todos los hombres nacen destituidos de la gloria de Dios, la cuenta es negativa y es completa y absolutamente abundante. La deuda es imposible de pagar.
la única manera de pagar la deuda que tenemos todos los hombres en nuestra contra es a través de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Así es que todos los que mueran con esa deuda y quieran en el juicio final pagar, van a tener que pagar con su vida, es decir, con la muerte, pero con una muerte eterna en donde no habrá posibilidades de salir y de poder satisfacer la cuenta. De tal manera que la eternidad para aquellos que mueran sin Cristo, que mueran en sus pecados, que mueran con la deuda, van a tener que pasar una eternidad en el lago de fuego. Tan grande es la cuenta de todos los hombres. Los hombres pueden aparentarse ser buenos. Ante los ojos de los demás podríamos hablar de que hay personas muy bondadosas y muy buenas. A través de toda la era de la humanidad podríamos hablar de que hubo personas muy buenas. En la historia moderna podríamos hablar de héroes, de personas pacíficas, de personas bondadosas. Seguramente tú y yo conocemos personas que siempre han sido buenas. Bueno, aún esas personas que delante de los ojos, en relación con los mismos hombres, son tan buenas, tan buenas, tan buenas. Sus deudas están en su contra y su cuenta está completamente en números rojos en contra de la justicia de Dios. Es decir, están en deuda para con la justicia de Dios y aún esas personas tan buenas están tan llenas de pecados, igual que los que delante de los hombres son completamente pecadores. Están tan llenas de deudas como cualquier otra persona que para poder pagar la deuda se requiere la muerte y una eternidad sin Cristo en el lago de fuego. Así es que no hay manera de que los hombres puedan ser justificados por sus obras, porque todas las obras para con Dios son una deuda en nuestra contra. Y ninguna obra buena puede justificar la deuda, puede pagar la deuda, puede salvarnos de la deuda negativa. Por eso, gloria al Padre, que envió a su Hijo Jesucristo para que Jesús pagara en la cruz del Calvario por todas nuestras deudas. Y entonces todos aquellos que vienen a través de la fe a Jesús pueden apropiarse de esta maravillosa acción redentora en donde Cristo tomó nuestras cuentas, nuestras deudas, y Él las pagó en la cruz del Calvario con su cuerpo en la vía dolorosa. De tal manera que ahora los que estamos en Cristo, ¿y para quién es esto? Para todos los que creen. Para todos, no hay acepción de personas, pero se requiere creer en Jesús y en lo que Jesús hizo por nosotros, en su obra terminada. De tal manera que ahora nuestras cuentas están en cero y ya ningún error de nuestra parte puede causar una cuenta negativa porque Cristo Jesús pagó por anticipado todas nuestras deudas. Recuerde que Cristo Jesús pagó nuestras deudas antes de que nosotros cometiéramos las deudas, porque Jesús murió hace 2000 años y nosotros aún no habíamos nacido. Así es que Jesús pagó de antemano para ti y para mí todas nuestras deudas. Del mundo anterior a Cristo pagó todas sus deudas. Del mundo después de Cristo pagó todas las deudas por adelantado. Pero no se puede vivir en la justicia si no es a través de la fe. En automático no funciona. O te justificas por lo que Jesús hizo y por el nombre de Jesús y su obra terminada, o te justificas por tus propias obras y serás hallado culpable si así lo haces, justificarte o querer justificarte por tus propias obras. Ahora, hemos dicho una y otra vez que aunque nuestras deudas y nuestros pecados fueron cargados y pagados en la cruz por anticipado, nosotros no fuimos llamados a pecar, ni tampoco nos levantamos con la intención de pecar. ¿Por qué? Primero porque amamos a Dios y no queremos ofenderlo, porque Él es nuestra esperanza, nuestra gloria, porque Él fue nuestro sacrificio, porque aún siendo pecadores Él murió, porque Él es digno de suprema adoración. Y dice la Escritura que la sabiduría empieza por el temor al Señor, por reverenciar al Señor, por adorarle. Así es que nosotros no nos levantamos cada día, nos despertamos con el propósito de pecar, porque amamos al Señor, pero antes bien poner nuestros ojos en Él, en su palabra, para que aunque estemos en este mundo, en contacto con este mundo,
estemos siendo limpiados, renovados continuamente en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar, para vivir en la gloria, en la imagen de Cristo, en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo. Y tampoco pecamos, porque sabemos los creyentes que si pecamos deliberadamente, le estamos abriendo las puertas al diablo para que se enrole. Fíjate, le estamos abriendo las puertas al diablo para que se enrole en nuestras vidas y entonces produzca hurto, muerte y destrucción. Es que aquel creyente que a través de pecar, porque lo hace conscientemente, no estoy hablando de que nos equivocamos espontáneamente, porque no somos perfectos, pero estoy hablando de aquel que con alevosía quiere hacerlo, entonces le está abriendo las puertas al diablo para que el diablo venga a enrolarse en tu vida y venga a destruir, a matar y a hurtar. Dios nos llamó en su plan perfecto para que el Espíritu de Dios se enrole en nuestras vidas. El Espíritu de Dios es uno con el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Pero el Espíritu Santo quiere, porque así es el diseño de Dios, enrolarse en nuestros pensamientos, en nuestra manera de pensar, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, en nuestros sueños, en nuestras convicciones, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestras circunstancias. Pero cuando tú pecas deliberadamente, cuando el creyente peca deliberadamente y no huye de eso, entonces, en lugar de enrolarte con el Espíritu Santo, el cual nunca te dejará y nunca te abandonará, permites que el diablo entre a enrolarse en tu vida y entonces habrá caos, habrá destrucción, porque si el poner nuestra mente en las cosas de la carne es muerte, imagínate ahora darle la oportunidad al diablo de que entre con engaño, con hurto, con destrucción, con desolación, con caos a nuestras vidas. No lo permita Dios. De hecho, no hay manera de que esto suceda si tú no abres la puerta. No hay manera de que el diablo entre a enrolarse en tus circunstancias, en tu vida, a menos que tú le des el derecho, por causa de la incredulidad, de la maldad y de no resistir y aborrecer todo eso. Pero antes bien, Dios nos llama a amarle a Él. Así es que dice la Escritura que consideremos en nuestra cuenta, libres del pecado, cuenta en ceros, pero vivos a Dios. Nuestra cuenta ahora dice, eres la justicia de Dios en Cristo. Nuestra cuenta dice, eres la justicia de Dios en Cristo. Ahora, a nuestro favor en nuestra cuenta está toda la herencia de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ahí opera la fe. La fe opera basada en los hechos de lo que Dios nos ha concedido y se encuentra en nuestra cuenta. Todas las bendiciones, todas las provisiones, la abundancia de gracia y de justicia. Y esta cuenta está en el ámbito espiritual. Y la fe va y toma de esa cuenta para manifestarla aquí, en el ámbito natural. Pero en nuestra cuenta no hay un saldo negativo, sino que ahora, porque somos la justicia de Dios en Cristo, hay provisión, hay abundancia, hay plena salud, protección, vida, prosperidad, bienestar, restauración, reconciliación, armonía, aceptación, la gloria de Dios. Porque de nuestra cuenta fue quitado el pecado, la injusticia, la vergüenza, la desolución, la depresión, la enfermedad, la iniquidad, las injusticias, las maldiciones, los errores, la depresión, la inmoralidad, el mismo pecado fue quitado de nuestra cuenta. Nuestra naturaleza pecaminosa murió en la cruz del Calvario. Y mire, acompáñeme por favor a Efesios capítulo 4, versículos 22 en adelante. Efesios capítulo 4, versículos 22 en adelante. Dice así, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, es decir, cuando vivíamos sin Cristo en nuestros pecados, dice, debes despojarte del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Debes despojarte del viejo hombre, de la antigua manera de pensar. Llámese religiosa, llámese libertinaje,
aquella que haya sido tu antigua manera de pensar, de conducirte, aquella que haya sido tu antigua condición de vivir, tu comportamiento, tus actitudes. Dice, debes deshacerte, que esto no more más en ti, porque esto se corrompe por causa de los deseos engañosos de este mundo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice esto en la carta a los Efesios? La carta a los Efesios es una carta para instruir en justicia, para enseñar en la gracia y en la fe y en la verdad. Así es que dice el versículo 23, y debe ser renovado en el espíritu de vuestra mente. Así es que, ¿en dónde es que el viejo hombre puede habitar? Es un concepto, es un sistema de pensamiento que produce una actitud o un comportamiento o una vida. El viejo hombre es un sistema de pensamientos que quedaron grabadas ahí por nuestra antigua manera de vivir, de pensar, de creer en el pecado, que estaba tan arraigada en nuestro entendimiento, en nuestra mente, que conducía o que producía una manera de vivir. Y así es que dice el versículo 23, debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente para que el viejo hombre no more más en ese sistema de pensamientos o con ese sistema de pensamientos en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente. Dice el 24, y debes vestirte del nuevo hombre. Es decir, en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente, ahora debe habitar un nuevo sistema de pensamientos o un nuevo sistema de pensamiento. Y este es, dice, vestidos del nuevo hombre que fue creado en la semejanza de Dios, que es justicia y en la santidad de la verdad. Justicia y santidad de la verdad. Así es que nuestro nuevo espíritu, porque somos criaturas nacidos de nuevo, dice la Escritura, los creyentes, somos hijos de Dios, creados en Cristo Jesús y hechos, creados, recreados en la santidad, en la justicia y santidad de la verdad. Así es que dice el apóstol Pablo, enseñando, instruyéndonos en justicia, que el espíritu de nuestra mente debe de ser renovado conforme a lo que hay en nuestro espíritu, en nuestro ser espiritual. Recuerde, somos espíritu, habitamos en un cuerpo y nos comunicamos con ese cuerpo, actuamos en este mundo natural a través de nuestra alma. Cuando el espíritu no gobierna, sino gobierna lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, nuestra boca habla, nuestros sentidos, entonces nuestra alma produce un comportamiento de acuerdo a este mundo. Por eso Romanos 12 dice que no debemos conformarnos a este mundo, pero debemos de renovarnos, debemos de transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, cuando tenemos un espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, el espíritu, que es uno con nosotros, y la palabra, han de guiar, renovar y transformar el alma para que aún nuestro cuerpo, nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar y nuestras circunstancias estén basadas en la nueva creación que ahora tú y yo somos en Cristo. Esto es tan importante porque el diablo trae deseos engañosos, mentiras, y quiere que nosotros pensemos de una manera diferente. No pensar como la palabra de Dios dice, que somos nuevas criaturas, que somos creados en la justicia y santidad de la verdad, significa darle oportunidad al diablo que venga a hurtar, matar y destruir. Así es que no solo en pecado, pero pensar incorrectamente también es pecado. Creer incorrectamente también es pecado, porque no estamos creyendo la verdad de la palabra, porque no estamos permitiendo que la palabra renueve nuestras mentes a la manera de Dios. Así es que la religiosidad, inclusive creer incorrectamente, es pecado. ¿Por qué el hombre cree incorrectamente? Porque no pone atención a la palabra, o porque es seducido por los engaños de la religiosidad o del diablo, o porque es atrapado por los sentidos, por la depresión, por la amargura, porque no son capaces de creer, de aceptar y recibir la palabra.
Y si tú eres un creyente nacido de nuevo y tienes este problema, tú siempre puedes recurrir al Señor y decirle, Señor, no quiero ser religioso, no quiero permitir que la religiosidad sea un obstáculo en mi vida, no quiero que el pecado ni los sentimientos sean obstáculos en mi vida, sino enséñame, instrúyeme, provéeme. Bueno, la provisión ya está aquí, pero ayúdame para que yo pueda entender y creer correctamente a lo que tú me has llamado, y Dios es bueno para hacerlo. Dios tiene todas las diligencias, toda la provisión, todas las maneras y las formas para enseñarte correctamente. Y claro, cuando nos asociamos con personas que participan de la misma fe, entonces esto es una ayuda extraordinaria. Cuando nos asociamos con personas que participan de la misma fe, tenemos una oportunidad grandiosa y Dios pone esta bendición para ayudarnos los unos a los otros. Pero cuando el creyente se asocia con personas incrédulas, se asocia con los medios de comunicación que enseñan todo, pero no la sana doctrina de la palabra de Dios. Cuando se asocia con la vanidad, con el amor al dinero, con el egoísmo, con el egocentrismo, cuando nos asociamos con el viejo hombre del cual ya fuimos liberados, entonces no vamos a poder prosperar, no vamos a poder avanzar. Mira cómo dice la escritura en Filemón, capítulo 1, versículos 5 y 6. Filemón, capítulos 1, versículos 5 y 6. Dice, porque oigo de tu amor, Filemón, y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay mediante Cristo. El problema del creyente es que presta su mente a la basura. El problema del creyente es que presta su mente a la basura que abunda en este mundo. Pero Pablo le dice a Filemón, yo ruego al Señor para que tu fe pueda comunicarse, para que tú puedas manifestar todo el bien, dice, para que tú puedas manifestar y que seas la gloria de Dios y que seas eficaz en tus acciones, en tu manera de conducirte, en tu comportamiento, en tu vida, en el ministerio, a través del conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros mediante Cristo. No hay manera de experimentar la abundancia de la vida de Cristo. No hay manera de disfrutar y de apropiarnos de la bendición que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús si no lo hacemos a través de Jesús. Si no dejamos de prestar nuestras mentes y nuestros corazones a la basura, pero entonces ordenamos y disciplinamos nuestras mentes y nuestros corazones para que se pongan, para que se enfoquen, para que estén en Cristo y en Cristo poder entender, creer y recibir todo lo bueno que ya nos fue concedido por gracia, todo el bien de parte de Dios para nosotros. ¿Por qué el creyente se ha resignado a vivir en frustración? ¿Por qué el creyente se ha resignado a vivir sin éxito, en tristeza, en enfermedad, en escasez, en disolución, en depresión, en culpa, en condenación? ¿Por qué el creyente vive así? Por falta del conocimiento del extraordinario bien que ya tenemos en Cristo. Por falta de poner nuestros ojos en Cristo, en su persona divina, en su obra terminada, completa y perfecta, que nos manifiesta y nos muestra las riquezas en gloria en Cristo Jesús que nos fueron dadas, y que todo esto tiene que ver con la bondad, la benignidad, la bendición, el bien que Dios tiene para con nosotros. El entender incorrectamente acerca de un Dios que castiga, de un Dios que culpa, de un Dios que manda enfermedad, que manda situaciones y pruebas para disciplinarnos, es un concepto antibíblico. Es algo equivocado. Dios vino a salvarnos. Dios no vino a meternos zancadilla. Dios no vino a obstaculizar nuestro camino para poder
tomar la bendición o apropiarnos de la bendición que él mismo ya nos dio. Imagínate a un padre poniendo la mesa para que sus hijos coman y antes de la mesa ponerles 10 obstáculos antes de que puedan llegar a la mesa, cerrándoles puertas, poniéndoles candados, poniéndoles unas paredes altas. ¿Cómo? Esto es inconcebible, pero el creyente, por falta de creer incorrectamente, de no entender cómo debe de ser la palabra, porque quieren entenderla racionalmente o separados de Dios, pero no le piden la ayuda al Espíritu Santo, que él fue el que inspiró la palabra, porque toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, es el soplo de Dios, útil para instruir en justicia, para enseñar, para exhortar, para corregir. Pero muchos creen que Dios pone zancadilla y pone obstáculos. ¿Cuándo? Esto es antibíblico. No vino Cristo a impedirnos ser bendecidos. Fuimos bendecidos por gracia con toda bendición espiritual y Dios está más deseoso que tú y que yo de que podamos disfrutar la magnificencia y la gloria y la virtud y la bondad de lo que Él ya nos concedió. Imagínate entonces por qué murió Jesús. Imagínate el Cristo, el Cordero de Dios, muriendo y cargando con todos nuestros pecados en la cruz para justificarnos. Imagínate la condición de Cristo si supiera, como muchos religiosos piensan, que su Padre está poniendo obstáculos para que los otros puedan venir a Él. Habría caos y habría una guerra entre el Padre y el Hijo. Pero esto es incorrecto, esto no es bíblico. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, son amor, son luz. Y el propósito es salvación y vida. No zancadilla, no obstáculos, no tristeza. Pero muchas veces el creyente quiere hacerlo todo a su manera y no es a la manera de los hombres, sino es a la manera de Cristo, porque es la manera más sencilla, porque es la manera sin esfuerzo, sin dolor. Claro, quien defiende la carne hasta que no rechace y aborrezca la carne, entonces va a poder apropiarse de lo que Dios ya le concedió por gracia. Aquel que se aferre a lo natural va a tener que soltar y entender, humillarse a sí mismo, porque eso no le conviene para poder poner sus ojos en Jesús. Ahora, vamos a leer una historia que viene en Lucas. Y acompáñeme, por favor, a Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice así: uno de los fariseos le pedía a Jesús que comiera con él. Entonces, entrando Jesús a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y mientras estaba sentado a la mesa, había en la ciudad en donde llegó Jesús, una mujer que era pecadora, una mujer que tenía muy mala fama. Hay quien dice que esta era una mujer prostituta. Y cuando esta mujer se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a regar los pies de Jesús con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Dice, y además besaba los pies de Jesús y los ungía con el perfume. Esto es un acto de, no solo de humillación, de humildad, de parte de la mujer, de humildad, de humillarse a sí misma, de humildad, pero de adoración. Porque ¿hacia dónde fue esta mujer? Fue hacia los pies de Jesús. Dice, estaba sentada, dice, vino detrás de Jesús a sus pies, por detrás de Jesús a sus pies. Versículo 39. Pero al ver esto que sucedía al fariseo,
El fariseo que había invitado a Jesús dijo para sí, dijo en su corazón, pensó en sí mismo, en su interior. Si refiriéndose a Jesús, si Jesús fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Así es que el punto no es qué es lo que pensaba Simón el fariseo, pero qué es lo que hacía esta mujer y qué es lo que pensaba Jesús al respecto. Porque Simón el fariseo estaba haciendo tenía un concepto humano, elitista, un concepto que hacía acepción de personas, un concepto de autojustificación, de comparación, porque Simón decía, esa mujer es pecadora. Y Simón decía, si me comparo, Simón, con esa mujer no es nada por sus pecados, en cambio yo soy fariseo. Dice, si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Y respondiendo Jesús, porque Jesús lo sabía todo y conocía el corazón de Simón, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y Simón dijo, di, maestro. Jesús dijo, cierto prestamista tenía dos deudores. Recuerde, de acuerdo a lo que vimos en Romanos, usted y yo éramos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ninguno de los dos para pagar, aquel personaje, el prestamista, perdonó generosamente a los dos deudores, al que debía 500 y al que debía 50. Y Jesús le hace una pregunta a Simón. ¿Cuál de ellos entonces amará más al prestamista? ¿Cuál de ellos estará más agradecido con el prestamista y lo amará más por lo que hizo a su favor? Simón responde, supongo que aquel a quien le perdonó más. Así es que Simón el fariseo está suponiendo, porque seguramente aún no comprende no tiene o no ha identificado moralmente lo que es más correcto en el corazón de Jesús, porque no conoce a Jesús. Así es que si Jesús le pregunta, él da la respuesta como para ver si Jesús participa o tiene el mismo entendimiento. Por eso dice, supongo. Es decir, Simón reconoce que él no tiene la verdad, pero él habla de acuerdo a lo que cree. Y dice, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dice, has juzgado correctamente. Aquí has juzgado correctamente. Pero en tu concepción, en el corazón respecto a lo que es esta mujer y a lo que la mujer está haciendo, y porque tú la estás juzgando como una pecadora y tú te estás viendo como un santo, tú no estás correcto. Estás actuando incorrectamente, estás juzgando incorrectamente, porque aquí Jesús le dice, estás juzgando bien. Pero Jesús le explica a Simón. Volviéndose Jesús a la mujer, le dijo a Simón. Es decir, Jesús señala y pone de ejemplo a la mujer y le explica a Simón. ¿Ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Es decir, si Simón hubiera tenido la intención de honrar a Jesús, si Simón hubiera tenido el propósito de ser educado y ¿cómo le llaman? Anfitrión para con alguien que era digno,
él hubiera hecho ciertas cosas que Jesús describe aquí. Pero Simón ni siquiera a Jesús, que no conoció pecado, que no hizo pecado y que no se halló en el pecado, que era el Hijo de Dios hecho carne, ni siquiera le honró con las cosas mínimas de educación como un buen anfitrión. Pero antes bien, Simón estaba listo a juzgar como los hombres, a juzgar en relatividad con su aparente bondad. Así es que Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Es decir, ni siquiera me estás honrando a mí, Simón. Normalmente los fariseos o las personas que son educadas, como en teoría debió haber sido Simón, cuando reciben a alguien, le dan agua para sus pies, lo saludan, les dan beso, los ungen con aceite cuando es un distinguido, pero Simón no hizo esto para con Jesús, porque no lo consideraba como alguien distinguido. Dice, yo entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que perdona pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Así es que las palabras de Jesús determinan algo extraordinario. Los pecados de la mujer no eran, Jesús no está diciendo que los pecados de la mujer eran más que los del fariseo. El fariseo consideraba que él tenía menos pecados que la mujer, pero en términos para con Dios, ambos estaban descalificados, ambos eran totalmente destituidos de la gloria de Dios, ambos sin Cristo iban a ir a una eternidad a pagar sus pecados con la muerte. Así es que, aunque en esta escritura habla acerca de alguien que se le perdonó más y alguien que se le perdonó menos, Jesús no está aseverando ni confirmando el hecho de que Simón tenía menos pecados que ella, sino antes bien, Jesús está determinando que ese hombre creía tener menos pecados, por lo tanto, no creía tan necesario ser tan perdonado. Como esta mujer reconocía su condición pecadora, pero Jesús establece y dice, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Pero aquel que cree que tiene pocos pecados para que se le perdonen, entonces ama poco. Por eso hace el ejemplo real, digámoslo así, de algo físico. Al que tenía 50 denarios de deuda, ama, pero no tanto como el que tenía 500. Pero en la vida, en la práctica, todos los hombres son tan pecadores, solo que unos manifiestan más sus pecados que otros, pero delante de Dios todos son iguales. El problema no está en la cantidad de los pecados, el problema está en lo que el hombre crea de sí mismo. Y la virtud de esta mujer está en reconocer que ella necesitaba ser perdonada por su naturaleza pecaminosa y por la abundancia de sus pecados. Y Jesús dice, el que mucho ha recibido perdón, el que ha entendido el poder del perdón y sabe que se le ha perdonado mucho, ama mucho. Desde que yo entregué mi vida a Cristo muchos años atrás, cuando tenía alrededor de 18 años, mi vida fue impactada por la persona divina de Jesús y por su obra terminada, completa y perfecta. Mi corazón se volcó hacia Cristo, a la persona divina, a la adoración y a la excelencia de lo que Jesús es.
Pero llegó un momento de mi vida en el que entré en una confusión porque me comparaba con algunos otros. Y yo veía que algunos otros habían vivido unas vidas muy desbaratadas, muy malas, y yo no había vivido una vida así. Y entonces llegué a confundirme con el hecho de que posiblemente aquellas personas habían sido más perdonadas que yo. Y quizá aquellas personas amaban más porque yo no podía identificar cuánto había sido perdonado. Pero cuando yo entendí que nací destituido de la gloria de Dios y que era tan pecador como cualquier otro, inclusive el que se cree que es bueno y que no ha tenido una vida tan libertina y tan en tanto pecado, quizá tenga más pecados porque quiere justificarse en su propia manera de pensar. Cuando yo entendí cuán grande y glorioso amor el Padre tuvo para conmigo, que aún estando muerto en mis autojusticias, mis justicias y mis pecados, Cristo perdonó de una manera extraordinaria lo que yo era y lo que había hecho. Entonces entendí el poder del perdón y cómo Dios me perdonó mucho en Cristo. Cómo Dios me perdonó mucho en Cristo. Y cuando yo entendí cómo Dios me perdonó tanto en Cristo Jesús, es decir, en lo que Jesús hizo por mí, cuando yo entendí que Cristo pagó por tantos y tantos y tantos y tantos y tantos pecados y murió para quitar la naturaleza pecaminosa de mi vida, entonces empecé no solo a reverenciar, a glorificar y a magnificar a la persona divina de Jesús, no solo a magnificar y a glorificar la obra terminada, completa y perfecta, pero entendí el poder de su perdón y el amor que Dios tiene para conmigo. Cuando tú y yo podemos entender esto, entonces estaremos experimentando, no solo creyendo, conociendo, pero experimentando el gran amor que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo. Esto es fundamental, estos son rudimentos, pero ¿por qué te lo enseño, te lo predico? ¿Por qué lo insisto? Porque hoy en día el Señor Jesucristo dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y lo que nos hace estar fuertes en el amor de Cristo es su palabra, es recordar lo que Jesús hizo, lo que éramos, no para condenación, pero para entender lo que Él hizo, la extraordinaria obra redentora completa y perfecta. Y para entender que ahora somos sus hijos, habiendo sido extraordinariamente perdonados, llamados para amar tanto al Señor, empezando porque Él derramó su amor para con nosotros primero. Él nos amó primero. Y nosotros le correspondemos porque Él es amor y porque Él extraordinariamente sufrió, pagó y nos salvó. Y vamos a terminar leyendo otra escritura que viene en Apocalipsis. Y vamos a ir al capítulo 1 de Apocalipsis. El Señor Jesús define dos cosas para los últimos tiempos. El amor de muchos se enfriará y muchos se apartarán de la fe, apostatarán de la fe. Y eso es lo que nosotros no solo debemos evitar, y por eso tenemos que tener nuestros ojos bien puestos en Jesús. La única manera de perseverar y seguir adelante es poner nuestros ojos en Jesús, pero también animar a otros, arrebatándolos del fuego, arrebatándolos del engaño, arrebatándolos de la mentira. Pero dice la Escritura en el versículo 4 de Apocalipsis 1. Juan describe a las 7 iglesias que están en Asia y dice, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y el que ha de venir. Está hablando de Jesús. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Y habla de Jesús, al que nos ama y nos libertó. ¿De qué nos libertó? De nuestros pecados con su sangre. E hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá
aún los que le traspasaron, y toda tribu de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Por qué harán lamentación? Porque cuando Jesús venga en su segunda venida, no cuando Jesús venga por su iglesia, porque Jesús vendrá por su iglesia primero y después de que se celebren las bodas del Cordero, dice la Escritura, Jesús vendrá montado en un caballo blanco, donde dice él es el fiel y verdadero, como el león de la tribu de Judá, como el rey de los reyes y señor de los señores. Cuando Jesús ascendió, cuando Jesús nos rescató, lo hizo como el cordero, inmolado como el cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús nos lleve para con él, dice, celebrará juntamente con los creyentes nacidos de nuevo las bodas del cordero. Pero cuando Jesús venga en su segunda venida y nosotros ya estemos con Cristo para siempre de una manera gloriosa, es decir, con el Espíritu como es ahorita glorificado, pero con nuestra alma y con nuestro cuerpo glorificado, entonces Jesús vendrá con poder a destruir al falso profeta, al anticristo, para encarcelar al diablo por 1000 años y para reinar 1000 años en la tierra. Dice el apóstol Juan acerca de Jesús. Dice, los que lo traspasaron y las tribus de la tierra harán lamentación por él, porque ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Los que vinieron a Cristo, vinieron a Cristo. Los que durante la gran tribulación se convirtieron a Cristo, se convirtieron a Cristo. Pero los que no lo hicieron ya no podrán hacerlo, porque ya Jesús no viene como el cordero inmolado, como el cordero al cual puedes apelar para recibir el perdón, pero ahora viene como el Señor de los señores, con victoria para vencer. Dice, por eso se lamentarán. Y dice el apóstol Juan, y estas escrituras están en rojo, como diciendo el apóstol Juan que Cristo las dice. Dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y no es nuestra intención promover el hecho de que Jesús viene pronto para ponernos a cuentas. Recuerde, no hay cuenta negativa en nosotros para con Dios. Fuimos perdonados. Las cuentas negativas están en aquellos que no han venido a Cristo, porque así lo creen, porque no se han apropiado de la redención y del perdón y del saldo de cuentas. Pero antes bien, tampoco es importante o tampoco es nuestra manera de hablar acerca del temor, acerca del fin. El hecho es de que siguen muriendo 160,000 personas al día. El hecho es de que muchas de estas personas que cada día mueren se van a una eternidad sin Cristo. El hecho es de que sigue habiendo oportunidad que nosotros prediquemos a Cristo y su salvación. El hecho es de que necesitamos poner nuestros ojos en Jesús y solo en Jesús y magnificar a Jesús y despojarnos de todo peso y despojarnos de la condenación y de la culpa, porque esto no proviene de Dios, porque esto tiene que ver con el engaño y las mentiras del diablo. Pero nosotros somos los que limitamos a Dios y los que nos ponemos obstáculos, pero el camino hacia el Padre está libre y es sencillo y sin esfuerzo y solo es a través de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Así es que no debemos de pensar otra cosa, pero de mantenernos, de ejercitarnos y esforzarnos de tal manera de que siempre estemos teniendo nuestros ojos en Jesús y despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que esto se convierta en un ejercicio y entonces proceder a lo que sigue. Y esto es hablarle a multitudes de que en Cristo hay salvación y vida eterna. Esto es muy importante. Necesitamos esforzarnos, es decir, ejercitarnos de una manera continua para entonces seguir con el siguiente paso. Y esto es hablarle a todos cuando estemos disfrutando y viviendo el perdón, la salvación, el amor y saber cuánto Dios nos ama y cómo podemos apropiarnos de todas las cosas. Y no solo tener el conocimiento, sino la experiencia de la bondad, de la bendición, porque nos estamos apropiando de todo esto a través de la fe, podamos entonces extendernos más allá para decirle a otros que en Cristo hay salvación y vida eterna, vida abundante.
y que en Cristo Jesús podemos dejar fuera el temor, la culpa, el afán, la ansiedad, la depresión, la tristeza, el temor y el pánico. Pero en Cristo Jesús hay vida y vida abundante para todos, en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza. Bendito, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. En Cristo Jesús, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios, quienes reciben de la abundancia de gracia y del regalo gratuito de tu justicia, y declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén y amén.